Welcome to Como se dice, an interview podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido a Como se dice, un podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español como un experto. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto a Pablo Quintanilla queremos darles la bienvenida a Cómo se dice, podcast producido por la Escuela Criollo de Enseñanza en Español. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Ricardo, muy bien. Quería también aprovechar la instancia y mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan y recordar que se pueden conectar a través de nuestras cuentas en YouTube, Spotify, también incluso en Instagram, en la Escuela Criollo, para que no se pierdan de ningún capítulo y de ninguna información de esta Escuela de Español. Hoy día tenemos a una invitada. Ella es, voy a empezar a presentarla ya, ella es Karina Oporto, traductora e intérprete, fundadora de CK Traducciones, a quien ya tenemos en el estudio. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Bastante bien estoy, la verdad. Qué bueno. Mira, nos gustaría que para compartir con nuestros oyentes nos contaras un poco más sobre ti, sobre tu trabajo de traductora e intérprete y sobre también, bueno, Pablo iba a preguntar las diferencias porque de repente muchas veces se mezclan estos dos conceptos, ¿no? Entonces, así que dale nomás. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Karina Oporto y yo soy traductora e intérprete de profesión. Desde bien chica a mí me gustaban harto los idiomas, me empecé a relacionar como con ellos, a pesar de que en mi historial familiar como no hay nadie que se interese tanto por los idiomas. Yo no conozco a nadie en mi familia que haya hecho una carrera como con idiomas, entonces igual fue bastante interesante cómo se fue desarrollando la habilidad. Estudié en la Universidad de Concepción, ahí me comencé a interiorizar un poco más en lo que significaba la traducción, y yo partí trabajando como traductora e intérprete en terreno. Y fue súper interesante en el sentido de que en la universidad nos enseñaban a hablar el inglés de forma perfecta o a traducir bastante bien. Y después en el camino me fui dando cuenta que uno tenía que acomodarse al contexto. Me gustaba el tema de trabajar con empresas, de generar equipos de trabajo. Así es que en esa misma línea decidí empezar a formar un equipo de trabajo y decidí fundar una empresa. En ese tiempo estaba recién saliendo esto de Tu empresa en un día, así que con un computador nomás nos lanzamos al mundo del emprendimiento y ya al día de hoy llevamos 7 años funcionando con la empresa. Trabajamos constantemente en esto de acotar las brechas lingüísticas que existen y también hemos ido desarrollando otros proyectos en esta misma línea, clases de idioma, asesorías comunicacionales y todo enfocado un poco en tratar de que las organizaciones y las personas tengan como mejores herramientas lingüísticas para poder desarrollarse mejor de forma profesional. Así es que eso es, hoy en día ya lo que traduzco es bastante poco, me queda toda la experiencia así que tuve dentro de todos los años que sí, como buena emprendedora, que uno las hace todas, uno ahí barre, es la secretaria, es la contadora, es todo, pero hoy en día ya estoy como más enfocada en lo que es como la gestión comercial de la empresa, pero seguimos trabajando igual con muchos lingüistas, con muchos traductores, profesores y todo eso. Así que eso es como en resumen un poco lo que les podría contar de la historia asociada a los idiomas. Suena muy interesante cuando se parte desde una premisa como de traducir e interpretar, como tú dices, pero que luego se expande, que tiene como una serie de otras actividades que también se pueden hacer a raíz de estas mismas habilidades, como asesoramiento lingüístico y como la formación, también como mencionabas. Entonces podríamos decir que traducir, interpretar, formar y asesorar comunicativamente son como parte de del crisol de actividades a las que te has dedicado en todo este tiempo. ¿Hay alguna que te haya presentado alguna, no sé, mayor dificultad o que hayas tenido como un momento de aprendizaje más profundo a raíz de alguna diferencia, dificultad que te haya presentado? Y además, pequeño plus, si podrías compartir como en qué lenguas traducen con tu equipo. Sí, yo creo que una de las
cosas que más me ha costado tanto a mí y también veo que le ha costado a las personas con las que yo trabajo, tiene que ver como con entender cuál es el rol, por ejemplo, de un traductor o de un intérprete dentro de un contexto comunicacional. Porque la universidad obviamente que es una instancia en la que nosotros aprendemos como ciertas herramientas un poco más duras. Sin embargo, a veces hay que desformarse, ¿ya? Tienes que como desaprender todo eso que aprendiste para que así tú puedas realmente cumplir el objetivo de lo que significa ser traductor. O sea, a nosotros nos enseñaban que hay cosas que se traducen de cierta forma, que tienes que evaluar el contexto y todo, pero también siempre dentro de un marco como cerrado, donde tú tienes una frase y esa frase tiene que decir lo mismo, y muchas veces te das cuenta que cuando tú necesitas que dos personas se comuniquen, tú no tienes necesariamente que decir lo mismo, sino que lo que tienes que lograr es que esas dos personas se puedan entender. Entonces, esa parte es súper difícil de desarrollar. Eso fue lo que a mí más me costaba, porque uno, fiel a la traducción, es como, es que él dijo eso, entonces yo tengo que decir lo mismo. Y te vas dando cuenta que no, tienes que agregarle, quitarle, tienes que enfatizar ciertas cosas, tienes que volver a repetir, y ese rol va mucho más allá de ser un traductor. Entonces, toda esa parte es súper difícil de entender. Porque al final tú estás ahí para cumplir, te contratan como traductor, por ejemplo, pero tú estás ahí para cumplir un rol mucho más grande, que muchas veces, por ejemplo, para que se puedan cumplir ciertas cosas, tú tienes que ayudarlos no sé, ayudarlos a ayudar a la gente a hacer trámites, ayudarlos a que puedan tener su teléfono activado, ayudarlos a responder mensajes, que son cosas que distan mucho de lo que uno pensó que iba a hacer en un principio. Uno se convierte muchas veces como en una sombra de otra persona, como una secretaria también un poco. Entonces, todas esas cosas son un poco difíciles porque cuando tú estás cumpliendo un rol comunicacional, tienes que tratar de abarcar muchas otras cosas que no necesariamente estaban relacionadas como con tus propias competencias lingüísticas. Y entender que tu competencia como traductor profesional, no es suficiente como para tú poder cumplir bien tu rol. Y ese desarrollo de las habilidades que se le denominan más como blandas es lo que a mí me complicó más, que fue lo más difícil para mí de entender, porque también es lo que las personas esperan de ti. Y los idiomas que nosotros manejamos, bueno, yo estudié inglés, alemán y español. Y lo que principalmente trabajamos dentro de la empresa es inglés, alemán, portugués, español. Principalmente porque son los idiomas que más se utilizan en la industria en la que nosotros trabajamos. Comprendo. O sea, me salta a la cabeza que claro, como bien dices, es un trabajo que requiere de una formación continua y que va más allá de las habilidades técnicas o precisas que uno puede tener, sino que claro, requiere un cierto nivel de empatía, un cierto nivel de posicionarse en los zapatos del otro y de entender la realidad. Y en ese marco podemos pensar que estamos como frente al trabajo de lo que se denomina actores interculturales en el marco de la minería, si no me equivoco, el rubro específicamente donde trabajan con tu empresa. Nosotros trabajamos harto en la industria. En la industria en Y general. en la industria trabajamos en minería, trabajamos en papelería, en toda el área forestal, en la generación eléctrica. Y claro, ahí tienes que tener una habilidad de entender algo que estaba completamente lejos de lo que uno había estudiado. Nosotros como carrera somos humanistas, éramos parte de la Facultad de Humanidades y Arte. Y cuando tú empiezas a trabajar en contextos en los que te hablan de ingeniería, de números, de procesos y todas esas cosas, es es complicado porque también estás, o sea, culturalmente también estás acostumbrado como a otro tipo de forma de hablar, de forma de expresarse. En cambio, en estos rubros que son un poco más duros, como la ingeniería, la gente también tiende a comunicarse de formas distintas. Y a eso agrégalo que tienes personas que vienen de Finlandia, nosotros trabajamos mucho con finlandeses, que hablan también otro tipo de inglés y que tienen otra forma de comunicarse, que obviamente que ellos usan muchas menos palabras para decir las cosas. En cambio, los chilenos a veces se dan muchas más vueltas para decir exactamente lo mismo. Entonces, al final uno de repente tiene que terminar haciendo como una especie de resumen y acordarte de todo lo que se dijo para atrás. Es bien interesante cómo se va desarrollando eso. Y al final hay diferencias culturales que son pero brutales al momento de comunicarse, en el que por mucho que tú traduzcas algo tal cual como te lo dijeron, o sea, lo que dijo uno y lo que entendió el otro fueron cosas completamente distintas.
Oye, absolutamente. Karina, y este tema de, por ejemplo, la traducción simultánea, que con Pablo, bueno, como Pablo es lingüista, hablamos en una reunión anterior sobre el tema de lo difícil que es la traducción simultánea, ¿no? Ujú. Como entender o sea, como entender las palabras, traducirlas y entender el contexto de lo que se quiere decir de una manera que sea, que digamos que tenga un ritmo, porque cuando la traducción simultánea, por ejemplo, en un curso o en un seminario, no es buena, se nota inmediatamente o, por ejemplo, no sé, pues como que te distrae, es como súper difícil eso. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, hay una capacidad, me imagino, que hay que tener igual, ¿o no? Mira, de hecho, el cerebro de los intérpretes es objeto de estudio en la neurociencia, como en términos neuronales, porque es una actividad que es súper compleja de ejecutar porque se hace en tiempo real. Tú en una fracción de segundos tienes que escuchar algo y reproducirlo en otro idioma y procesarlo. Y de hecho, hay imágenes, por ejemplo, de los cerebros de intérpretes mientras están trabajando y se iluminan partes del cerebro que ninguna otra actividad lo hace, porque de verdad que la actividad es súper, súper extenuante. De hecho, no se recomienda hacer más de 45 minutos seguidos una misma persona porque ya la capacidad de procesar no es la misma. Uno empieza como ya a articular las frases de una forma un poco más torpe. Eh, la interpretación simultánea requiere entrenamiento. Tienes que entrenarte, al final incluso yo les digo a algunas chicas cuando recién parte, es como, escuchen un discurso en español y repítanlo en español. Y se van a dar cuenta lo difícil que es incluso repetir lo que otra persona dice en tu mismo idioma. Al final uno va generando como ciertas herramientas para poder ir mejorando tus propias habilidades. Lo principal es tener conocimiento del área. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder muchas palabras, si no, cada uno se especializa en distintas áreas. Por ejemplo, yo hago interpretación simultánea y la hago principalmente en el área forestal, que es donde yo más me manejo, porque ya sé cómo son las palabras, porque ahí no tienes tiempo para buscar nada. O sea, Mm. mientras estás buscando en el teléfono una palabra, ya se pasó la frase y ya no entendiste. Entonces, al menos uno de repente tiene que tratar de hacer ciertas cosas. Algo que es súper entretenido, por ejemplo, en las interpretaciones simultáneas cuando los oradores cuentan chistes, porque en Uh, ese momento nunca se te ocurre qué decir, nunca se te ocurre qué decir. Y yo lo que siempre les digo a los intérpretes es que en vez de contar el chiste o explicarlo, que digan, bueno, el orador acaba de contar un chiste, entonces ideal sería que se rieran. Y todos se ríen, porque al final lograste el efecto. Lo que querías era que las personas se rieran. Entonces, eso es interesante, pero es, o sea, después de hacer un día de simultánea uno queda bastante, bastante cansado. Y es súper importante que se considere eso, porque cuando se gastan recursos, se organiza un evento para que eh, se traspase información, cuando tú no consideras un intérprete que tenga las habilidades y las competencias para hacerlo, al final se pierde el objetivo. Y terminan entendiendo la mitad de los oyentes. Y lo peor es cuando, por ejemplo, hay acentos, porque uno no siempre tiene acceso al discurso de quienes van a exponer. Entonces, de repente uno se encuentra con alguien que tiene un acento que uno no se lo entiende, y para bien o para mal, todos tenemos capacidades distintas en ese sentido. A mí hay acentos que me cuestan mucho, que yo simplemente prefiero a veces como no tomarlos porque al final te pierdes. Y hay otros que son más fáciles, como yo estoy más acostumbrada, por ejemplo, a como estos países más escandinavos, cuando escucho finlandeses hablar en inglés, suecos, ya para mí es como mucho más natural al oído, porque también ellos construyen las frases en inglés de forma distinta. Entonces uno como que se acostumbra a esa forma de hablar y al ritmo, los tonos también, eso, y cada persona habla distinto. claro, sí, es cierto. Todos tenemos estilos diferentes para hablar. Karina, te quería consultar, retomando un poco lo de antes, en respecto a estar en el campo, ¿no? Trabajando en la faena, ahí ayudando a hacer este puente intercultural. ¿Han habido o tienes o tendrás para contar alguna historia, alguna anécdota donde se evidencie esta necesidad de lo importante que es la comunicación intercultural en verdad entre personas, claro? Como un finlandés que viene a hablar en inglés con una persona que está trabajando ahí la tierra o
el bosque, etcétera. Sí, mira, hay muchas. De hecho, por ejemplo, a veces se prescinde de la idea de tener un traductor porque dicen, no, el extranjero que viene habla español. Cuando el extranjero que dice que habla español llega acá a Chile, se da cuenta que no entiende absolutamente nada. Porque principalmente el contexto que nosotros trabajamos es ya más de terreno, donde digamos está la gente que opera muchas veces o las personas que están trabajando en terrenos en un contexto como de construcción electromecánica. Y son personas que también vienen de todas partes de Chile, o sea, en minería hay personas que trabajan tanto del norte como de la zona centro como de la zona sur. Y en eso, a veces, por ejemplo, a las herramientas le dicen de cosas de formas distintas. Por ejemplo, cosas interesantes que hasta a mí como me llamaban la atención y que nunca entendí bien de dónde venía tampoco, pero por ejemplo, ellos a la colación no le dicen colación, le dicen choca. Entonces, aparecen como todas esas cosas en las que, claro, él, por supuesto, hablaba español, lo que había aprendido en España, probablemente un inglés o un español más culto formal, y al final le tuvieron que poner intérprete igual porque definitivamente no se podía comunicar con la gente en terreno. A mí personalmente también me pasó, y me acuerdo que las primeras veces que yo iba como iba a terreno, yo tampoco no conocía mucho la diferencia entre un clavo y un tornillo. Comprenderá, yo no era eso lo que yo sabía. Y uno la va aprendiendo y vas aprendiendo también a tener como una forma de conectarte distinto. Cosas como en las que nosotros notábamos que habían diferencias era cuando, por ejemplo, se ponían de acuerdo para ciertas cosas por el tema de la puntualidad. Yo creo que ahora en Chile ha mejorado un poco como la puntualidad, pero anteriormente era distinto. O sea, cuando tú con otros países o con otras culturas tú dices nos juntamos a las 3, probablemente ellos van a llegar un cuarto para las 3, para, digamos, tener tiempo y que la reunión o lo que sea que se haya planificado comience a las 3. Eso es completamente distinto en Chile. Ahora yo veo que ha cambiado bastante, pero originalmente era llegar a tomarse un café a las 3 y que la reunión empezara un poco después. Entonces, esas eran cosas que había que o indicarlas o preguntarlas, era como para que ellos también se pudieran organizar. Cuando hablaban, por ejemplo, nos juntamos después de almuerzo, sin ningún problema. Finlandeses almuerzan a las 12, nosotros almorzamos a las 2, 3 de la tarde, muchas veces. Entonces hay un espacio tremendo cuando tú dices, nos juntamos después de almuerzo, sí, a las 2:30, no, a las 3, eso es después de almuerzo. Entonces, Claro, ocurren todas esas cosas en las que, claro, a lo mejor podría podría igual existir una comunicación entre alguien que quizás no habla tan bien español, pero al final se genera esto de que un traductor cumple un rol distinto en el que ayuda realmente a que se conecten como esas dos personas que provienen de contextos culturales súper distintos, donde tú le explicas de repente ciertas situaciones, porque también hay temas organizacionales de las mismas empresas, que no todas las empresas funcionan igual, entonces no solamente hay una cultura asociada al país en el que se están desarrollando, sino que además hay una cultura organizacional que se llama, que tiene que ver con la propia organización en la que están trabajando. O sea, como que uno, ahora escuchándote, nota que todo como el universo que hay alrededor de la traducción, como la traducción y ¿cómo se llama? La interpretación. No es, o sea, uno ya sabe que no es fácil, o sea, uno asume que no es fácil, pero ya con todo esto es como muy detallista, es súper bueno también entender, para nosotros, por ejemplo, que cuando hay una traductora o un traductor, tiene que ser del rubro, porque si no se pierde muchas partes, digamos, o sea, conceptos importantes, si no se conoce el rubro. Yo me he fijado mucho, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde tienen un traductor que no necesariamente conoce el rubro y que se queda pegado como pensando los conceptos y no avanza el diálogo. Entonces, es súper importante. Eh, Quería, Pablo, ver si tenías el dato lingüista de hoy para que continuemos con Karina. Sí, sí, por Nosotros supuesto. tenemos un momento en el programa que es el dato lingüista, que es de nuestro lingüista. Ya. Sí, es algo, es un aspecto es un lado, una parte de lo que entendemos de comunicación intercultural,
tomando lo que nos contaba Karina. Y me hace mucho sentido porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente aprende español, pensando en nuestros oyentes, la gente que nos escucha, muchas veces, como decía Karina, hay un tema con la cultura, cuando uno aprende cultura, cuando le enseñan cultura, y claro, es lo que se denomina en el área de la cultura informativa, relativa como a la información general de un país. Fechas, historia, obras, ciertos eventos sociales, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que para la gente que se encuentra en contacto con la comunidad que habla español, podemos pensar en Chile o en cualquier país de habla hispana, se hace necesario el conocimiento de la cultura formativa y es aquella que nos refiere a los elementos y acciones que son diarias y que nos ayudan a entendernos entre sí. Y eso es muy importante que esté presente, porque el tema de los horarios de almuerzo, el tema de si somos más de piel, si somos más cercanos, más lejanos, si algo nos da pudor, si por ejemplo vamos a un asado, ¿qué es un asado? ¿Qué entendemos como asado? Si por ejemplo la misma palabra desayuno, todos entendemos que desayuno es la primera comida del día, la comida número uno. Pero claro, juntemos mucha gente y que todos traigan un desayuno y van a ver cosas absolutamente distintas. O sea, desde un caldillo, un caldo, una sopa de pez de un japonés, a el desayuno que puede traer un inglés, a lo que puede comer una persona de Sudáfrica, a lo que podemos comer nosotros acá. Entonces, claro, la comunicación intercultural es muy necesaria en el sentido de, bueno, y citando a una persona, a una profesora que se llama Claire Kemch, que es una profesora del MIT, una eminencia, se vuelve necesaria esta necesidad de yo te hablo en tu idioma, pero yo te entiendo en el mío. Y ese es como el trabajo y un poco la labor que me viene a la mente cuando Karina me habla de, claro, poner en contexto y poner digamos, en un nivel de horizontalidad, de entender qué es lo que me está diciendo y qué es lo que me quiere decir, porque el significado y el sentido de un mensaje es diferente. Entonces, claro, la comunicación intercultural es algo muy necesario a la hora de aprender español y también a la hora de traducir e interpretar en campo, porque si no, surgen errores culturales. Y ya para cerrar, siempre recordar que el error lingüístico es mucho más perdonable. Si yo me equivoco en una palabra, en un tiempo verbal, en lo que sea, está bien, me equivoqué, ok, pero el error cultural se percibe, se entiende como intencional. Esta persona quiso hacer esto para faltarme el respeto a mí y a mi cultura. Y eso hay que cuidarlo, porque el error cultural es mucho más serio, es mucho más grave y puede cortar las relaciones entre las personas. Y es lo que no queremos que pase. Eso. Claro. Buenísimo, súper bueno. ¿Qué te pareció, Karina? ¿Estás de acuerdo, no? Con ese tipo de errores culturales son como... Yo estoy, pero totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, hay una línea de la traducción que es un poco más nueva, que no se conoce mucho acá en Chile, pero es la línea de la localización, que es la adaptación cultural de la traducción. O sea, tú puedes traducir algo, pero lo tienes que adaptar. Empresas, por ejemplo, como Uber han hecho como una localización tan profunda en la que tú localizas todo, o sea, localizas el precio, localizas el tipo de oferta, localizas muchas cosas y dentro de eso también localizas el contenido del servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, ¿por qué? Porque es súper importante, es muy importante y claramente cuando tú cometes un error cultural al comunicarte, eso sí, porque ofende. En cambio, que tú hables mal, no, es algo como que queda para uno y como quizás lo puedes ir desarrollando en el tiempo. Pero claro, cuando tú cometes un error sin considerar como aspectos culturales, como sobre todo cuando hay países en los que está muy determinado cuando tú te refieres a alguien de usted o cuando le hablas de tú. Entonces, cuando uno hace eso, inmediatamente tú como agredes y como cortas la comunicación desde un principio, porque generas como una barrera a través de la forma en la que nosotros nos comunicamos. Sí, a veces llegamos y nosotros, no sé, como saludamos de beso, bueno, eso ya quizás no va a ser tanto más adelante, pero cuando tú llegas y saludas de beso como a una persona que pertenece a una cultura en la que no le gusta que se metan en su espacio, e inmediatamente afectas como a futuro completamente todo lo que podías haber
generado con esa persona. Entonces es súper importante conocer esas cosas y es importante que todos los lingüistas también lo aprendan, que se entienda que no es un tema de saber inglés o no, o de hablar español o no, sino que de entender en qué parte, en qué sector de ese lugar tú vas a ir y dónde te vas a desenvolver, cosa de también ir eligiendo las palabras e ir eligiendo estos aspectos. Es súper importante. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Pablo, no sé si tienes alguna pregunta más para Karina, como para ir cerrando nuestro espacio. No, yo por ahora estoy bien con las preguntas, estoy muy conforme, muy contento con esta Sí, conversación. súper buena, Karina, toda la entrevista, porque nos aclaró, o sea, primero nos aclaró y también como que nos introdujo en un tema que era muy desconocido. Entonces también como que cumpliste un rol también de educarnos y de educar a todos los que nos están escuchando también en este tema, que es la traducción, que no es un tema que todo el mundo conozca y que sea muy conocido, digamos, cómo funciona. Entonces, así que te agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Espero que podamos tenerte nuevamente más adelante en un nuevo capítulo de ¿Cómo se dice? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Igual para mí también es importante que se generen espacios en los que se informe con respecto a esto. De hecho, muchas veces a mí me preguntan cómo comencé a ser traductora y si eso se estudia, porque muchas personas no saben que eso se estudia y se ejecuta de forma profesional. Mucha gente cree que yo soy profesora y yo les digo, mira, como profesora yo soy súper buena traductora porque en realidad no sé cómo enseñar. Entonces es importante que se cuente, sobre todo nosotros que también nos estamos abriendo como a mercados exteriores, nos estamos internacionalizando. Chile es un país como con varias oportunidades, entonces es importante tener en consideración también todos estos aspectos y saber que el idioma es un recurso que se puede mirar a través de distintas formas. Así es que súper agradecida de la oportunidad y feliz, por supuesto, participo de nuevo si es que me invitan y quieren hablar de algún otro tema. Buenísimo. Entonces está dicho. Y si tienes bueno, ¿dónde podemos ubicar? ¿En la página web? ¿Tienes también redes sociales? Nosotros sí estamos nos pueden encontrar en www.secatraducciones.cl. Ahí nosotros tenemos LinkedIn, tenemos un Instagram también en el que estamos subiendo a veces cierto contenido que puede de repente ser útil o al menos interesante. Buenísimo, y vamos a decirle a todo el mundo entonces que ingrese ahí para que tengan más conocimiento y para que también puedan salir de sus dudas, ¿no? Que las dudas de los idiomas que nosotros trabajamos mucho en el programa. O sea, nuestro podcast trata un poco de eso, o sea, de ayudar a que la gente escuche cómo hablan otros españoles, digamos, el español chileno, el español peruano, por ejemplo. Hace poco tuvimos a un invitado que era el gringo Modeón, que era un norteamericano que está en Chile y que tiene una manera muy particular de hablar, y también, por supuesto, de entrar en estos temas que son la traducción y la interpretación. Así que muchas gracias de nuevo, y a todos nuestros oyentes les recordamos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @Escuela Criollo, y en YouTube también, ahí Escuela Criollo, para que puedan ir viendo los podcasts y activen las campanitas para que surjan cada vez que actualicemos, ¿cómo se dice? Subamos el material, les avise la red social. Así que gracias a todos, y Pablo, no sé si tienes algo más que decir. Solamente agradecer, por supuesto, a Karina, a ti también, Ricardo, y claro, que la gente se suscriba, que comparta si es que quiere, que dejes un comentario, un like, vamos a leer todo, vamos a responder lo posible, y eso, yo con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. 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 Find more about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.